lugar, quería agradecer a la universidad por habernos invitado a participar y a los asistentes, obviamente, en esta particular situación en la que estamos de tener que comunicarnos de esta manera, ¿no? La idea de nuestra presentación es abordar algunas cuestiones que hacen a la confección del informe final en las quiebras. Tanto yo como María Inés somos contadores y nos hemos dedicado específicamente al trabajo del contador en su función de síndico concursal. Por eso vamos a partir, o sea, desde nuestra experiencia, a plantear algunas cuestiones que hacen a la confección de este informe. A tal fin, vamos a separar la exposición en cuestiones que tienen que ver con la oportunidad de la presentación del informe y otras cuestiones que tienen que ver respecto del contenido del mismo. Y vamos a intentar hacer algunas propuestas o planteos de soluciones respecto a algunas cuestiones que hemos visto durante el ejercicio de la sindicatura, ¿sí? Empieza entonces María Inés con la exposición. Bueno, cabe señalar que el tema de liquidación y distribución en las quiebras está desde la ley 24.522, sin prácticamente modificaciones. La ley 24.522 estableció una quiebra procesalmente claramente liquidativa, y en la cual se eliminó la única solución preventiva, que era el acuerdo resolutorio, reemplazándose por la posibilidad de la conversión de la quiebra en concurso preventivo. En base a un propósito de hacer una rápida liquidación, una inmediata distribución, es decir, de agilizar el trámite para que el acreedor cobre rápidamente, es decir, privilegiar la rapidez del trámite a los efectos de una mejor solución, se dispone que la liquidación deberá efectuarse dentro de los 4 meses de que quede firme la resolución declaratoria de quiebra. Ese plazo fijado por la ley fue tildado por todos como de imposible cumplimiento, por lo tanto es una norma relativamente dejada de considerar, salvo que se tenga en cuenta que el propósito sigue manteniéndose y se reafirma en las sanciones que se prevén con respecto al síndico concursal, al enajenador y hasta determinados aspectos para el juez del concurso. Consecuentemente, con una liquidación en ese plazo reducido, una vez realizada la última liquidación de bienes, corresponde efectuar, dentro de los 10 días de aprobada la última enajenación, la distribución, presentar el proyecto del informe final y que contiene el proyecto de distribución. El plazo también aquí resulta relativamente corto, muy difícil de cumplir, salvo que se trate de una liquidación de bienes muebles, que por supuesto todas las ventas son de contado, y que permite que se concrete en el mismo acto de subasta e inmediatamente ya el martillero proceda al depósito del monto, se podría presentar un proyecto de distribución. En los restantes casos, si es una venta de un bien inmueble, habrá que estarse al pliego de la venta o a los 5 días cuando menos para notificar al adquirente y que deposite el saldo. Lo que es clarísimo es que no puede haber distribución sin el ingreso previo de los fondos. Bueno, otro aspecto importante que reafirma todo este propósito es la eliminación de las distribuciones parciales o provisorias,
y, en consecuencia, un único proyecto final. Es así de que nos preguntamos si es que está prohibida las distribuciones parciales, qué margen nos queda, qué importancia o qué trascendencia tiene el inciso tercero del artículo 218, que permite que existan bienes aún sin liquidar al momento de presentación del informe, mientras que se sostiene de que no puede presentarse un informe mientras existan bienes sin liquidar. ¿Cuál es la posición que en general ha ido marcando la justicia? Bueno, en general se han inclinado por solicitar o por requerir que estén liquidados todos los bienes antes de la presentación del proyecto de distribución. Me referiré a dos casos. En el primer caso, que era una metalúrgica de Villa Constitución, se liquidaron los bienes por remate judicial, se liquidaban los bienes inmuebles un día y otro día los bienes muebles. Los bienes muebles se pudieron realizar sin ningún problema, pero la liquidación de los bienes inmuebles fue suspendida por una movilización del fallido, su familia, parientes, etc. En consecuencia, la situación fue que quedaron los bienes muebles exclusivamente liquidados y que eran los que estaban destinados a la distribución correspondiente a los acreedores laborales. Eran todas maquinarias. Presentado el proyecto, llega a la Cámara en virtud de la regulación de honorarios, a los efectos de su confirmación o modificación, y la Cámara sostiene de que había bienes sin enajenar y que por lo tanto no correspondía dar lugar al proyecto de distribución, pero que siendo que el proyecto de distribución abarcaba exclusivamente a acreedores laborales, podían distribuirse sin la existencia de un proyecto, y aceptó la distribución en los términos que estaba como pronto pago de los acreedores laborales, reservándose la suma destinada a honorarios y tasa de justicia. En el segundo caso que refiero como muestra, es en la ciudad de Rosario, en el caso de la quiebra de una persona humana que tenía un bien inmueble muy importante afectado a privilegio especial hipotecario. El acreedor hipotecario no había promovido, o creo que había promovido el concurso especial, pero lo había dejado de lado para aceptar que la venta se realizara en el principal de la quiebra. El bien representaba el 90% del activo. Se liquidó el bien y se presentó el proyecto de distribución, incluyéndose en el informe como bienes que no se habían podido enajenar un inmueble de escaso valor situado en las afueras de Rosario, que posteriormente, cuando se liquidó, se consumió el producido con los gastos de remate. Y el otro 50% se había solicitado al juez autorización por cuanto la tarea investigativa había arrojado que la fallida había efectuado la compra de otro 50%, del otro 50% en otro juzgado, en el remate en otro juzgado de Rosario. En consecuencia, resultaba conveniente unir ambas partes y hacer una liquidación conjunta del 100% del bien. El juez había aceptado esta posición y se llegó al momento de la presentación del informe final con ambos bienes sin liquidar. El juez se opuso a la presentación del proyecto de distribución y señalando de que no podía darse lugar al mismo desde que existían bienes sin liquidar.
El hecho es que posteriormente, al poco tiempo y ante el pedido del acreedor hipotecario, y dejó la reserva que se había constituido para honorarios y para tasa de justicia. La situación en ambos casos fue darle solución a los acreedores. Evidentemente se les solucionó el tema a los acreedores, creo que es pertinente al menos esto, pero no se dio solución al tema de fondo. ¿Por qué si hay un inciso tercero en el informe final no se puede proceder a la distribución, siendo que por otro lado estamos en un contexto de deterioro monetario donde el hecho de colocar los fondos a plazo fijo no evitan el deterioro monetario y por ende la pérdida del valor patrimonial de lo que se distribuya, que en este caso no fue de lo que se distribuya, sino de los honorarios. Esto ha sido un aspecto sumamente importante en el momento en que uno tiene que resolver si hacemos un proyecto de distribución o esperamos ante una liquidación fracasada a tener que volver sobre la liquidación y poder responder a esto. La Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió en el mismo sentido de considerar que es un proyecto de distribución final en el cual existen bienes sin que se hayan podido enajenar a la fecha de presentación del informe. O sea que han posibilitado diferir a una distribución posterior los bienes que puedan quedar aún sin liquidar. Creo que eso responde más al interés de todos. Bueno. Bueno, paso a referirme respecto del contenido del informe final. Acá tenemos un detalle de los 4 puntos que componen el informe final, que son la rendición de cuentas de las operaciones efectuadas acompañando los comprobantes, el resultado de la realización de los bienes, con detalle del producido de cada uno. El punto 3, que recién se refería a María Inés, que lo relacionamos más con la cuestión, o lo relacionamos, además de contenido, con la cuestión de oportunidad, porque entendemos que la posibilidad, esto admite la posibilidad de presentar un informe final, aunque aún no se hayan enajenado la totalidad de los bienes, o al menos los bienes de difícil enajenación. Y por último, el proyecto de distribución final, que es donde finalmente se va a determinar el dividendo a cobrar por cada acreedor. Respecto de la rendición de cuentas, o sea, el punto 1, de las operaciones efectuadas acompañando los comprobantes, entendemos en este caso que se trata de una memoria donde se va a apreciar allí, en esta rendición de cuentas, la eficacia del trabajo del síndico en su función, en este caso, de liquidador. Allí va a tener que rendir cuentas de la utilización que ha realizado, si es que lo ha hecho, de algunos de los fondos de la quiebra, y también entendemos que es la oportunidad que tiene la sindicatura para rendir cuentas del arancel recibido durante las verificaciones de crédito. Recordemos que durante el trámite verificatorio, el síndico recibe en su estudio a los acreedores y abonan un arancel del cual el síndico deberá rendir cuentas, pero no está establecido en qué momento debe rendir cuentas el síndico en la ley. Entendemos que una oportunidad es aquí, en el informe final, haciendo saber, en el caso de haber utilizado fondos, cuál ha sido el mismo, digamos, si ha utilizado, bueno, más allá de los gastos de papelería que se pueden declarar, el costo de mantener abierta una oficina para atender a los acreedores durante el periodo informativo, que es una función delegada del juez, por cuanto es el síndico el que se encarga de atender a los acreedores, a los pretensos acreedores del concurso en su oficina.
El hecho también de rendir cuentas aquí, el síndico de la utilización de los fondos o de su función de liquidador, va a permitir a su vez el control multidireccional, por cuanto el informe va a estar sujeto a observaciones, ¿sí? Más allá del raconto de los actos realizados por el síndico, la forma en que ejecutó los bienes, los gastos originados en la conservación y la custodia, el raconto, decía, de las autorizaciones judiciales que pueda haber tenido, los posibles ingresos que se puedan obtener por la colocación de fondos a plazo fijo y evitar en parte, en realidad no evita, pero en parte el deterioro del valor de la moneda, y la rendición de cuentas del arancel del artículo 200. Todo esto va a quedar sujeto, decía, a las observaciones que pudieran plantearse con posterioridad. Respecto del resultado de la realización de los bienes, aquí hice un pequeño detalle de lo que entendemos debe plantearse. Vamos a tener la sumatoria de los ingresos por la liquidación de los bienes, de la quiebra o por el cobro de los créditos. A eso debemos restarle los gastos que se hayan realizado por la custodia, conservación o liquidación de los mismos, o sea, ya efectivamente realizados, y sumar, como decía antes, los posibles ingresos que puedan obtenerse por la colocación de fondos a plazo fijo. Ese finalmente va a ser el saldo a distribuir, que va a ser el monto de que se va a partir específicamente en el proyecto de distribución, que va o debe coincidir con el saldo de la cuenta bancaria que va a acompañar la sindicatura en el informe, ¿no? O si hay dinero colocado a plazo fijo, se acompañará a su vez el detalle de los plazos fijos vigentes al momento de la presentación del informe. Está sin sonido, me parece. El proyecto de distribución final con arreglo a la verificación y graduación de los créditos, previendo las reservas necesarias. Obviamente, la graduación de los créditos y su inserción, la inserción de unos acreedores respecto de otros puede generar múltiples situaciones. Me referiré exclusivamente a dos situaciones que típicamente se presentan. Una se refiere a la reserva del artículo 244. El artículo 244 es la reserva para de gastos de justicia que catapulta créditos del artículo 240 por encima de los acreedores con privilegio especial en cuanto a su derecho, teniendo en cuenta que esos créditos han servido tanto para la conservación, custodia, administración y hasta liquidación de los bienes. Más aún, incluye los honorarios que se hayan realizado para diligencias sobre tales bienes. Con respecto a esto, cabe señalar que torna a ser muy importante cuando nos referimos al orden de los privilegios y el lugar que ocupan los créditos con privilegio especial, prendario o hipotecario. Estos acreedores, aparte de gozar de su derecho privilegiado, tienen la posibilidad de promover una liquidación anticipada a través del concurso especial. Entonces, cuando hay un concurso especial, decía Gracia Ávila que en este caso el acreedor que promueve el concurso especial debe pagar las costas del concurso. En este concurso especial, el síndico no va a tener regulación, pero sí se va a hacer una reserva para honorarios, que es la medida en que el acreedor hipotecario va a contribuir al pago de los honorarios, la parte respectiva o esa parte que el artículo 244 refiere
como diligencias necesarias para, o diligencias producidas sobre tales bienes. Si la liquidación se realiza en el principal, la regulación queda diferida a la presentación del informe final. Y a ello, el importe obtenido por el acreedor hipotecario prendario, lo mismo que lo de los demás acreedores, van a tener que contribuir a, con parte de su producido, salvo que se ha señalado en algunos casos que el crédito hipotecario prendario esté hecho sobre un bien cuyo producido alcanza para cubrir la totalidad de los costos que haya generado la realización de los bienes y gastos, y también los, el crédito en sí. Bueno, señalado este primer caso, que es la reserva del artículo 244, el mismo criterio de crédito prededucible se aplica en los créditos del 240, ya aquí en el 240 es con respecto a, ya no dejando de lado los créditos de privilegio especial frente a los acreedores con privilegio general. Sí interesa, o marqué yo que iba a referirme al 246, inciso primero. ¿Por qué? Porque los acreedores con privilegio general serán pagados una vez cubiertos los acreedores con privilegio especial y también los créditos del concurso. En el artículo 246, inciso primero, se incluyen la totalidad de los créditos laborales. Los créditos laborales tienen privilegio especial y general, pero el crédito con privilegio general es más amplio, solamente excluye los sueldos, salarios y remuneraciones que tengan más de 6 meses, que correspondan a más de 6 meses, y también los intereses por más de 2 años. Sino la terminología del 246, que sostiene que comprende todos los originados en la relación laboral, le da suficiente amplitud como para considerar que la totalidad de los créditos con privilegio general están contemplados, la totalidad de los créditos laborales están contemplados en este inciso. Ahora, la cuestión es cuál es la interpretación que tomamos con relación a si estos créditos del inciso primero del 246 quedan excluidos de la limitación al 50% que impone el artículo 247. Al respecto existen dos posiciones. La que toma como textual una interpretación literal del 247, que es atendible en cierta manera, teniendo en cuenta que son privilegios, pero que no es la que ha sostenido el doctor Ruillón y tampoco los tribunales de Rosario, que han admitido que la totalidad de los acreedores con privilegio general del artículo 246, inciso primero, tienen vocación al 100% del producido. En consecuencia, bajo esta interpretación, la distribución entre los acreedores con privilegio general será, en primer lugar, entre los acreedores del artículo 246, inciso primero. Y luego, sobre el segmento resultante, el producido que queda, se distribuirá este producido en dos 50%. El 50% primero concurrirá en la totalidad de los acreedores privilegiados, obviamente excluyendo los del inciso primero, pero incluyendo las costas del inciso primero, y el otro 50% se distribuirá entre los acreedores quirografarios, a los que se suman los acreedores con privilegio general en la medida en que no hayan sido satisfechos con en la primera distribución.
distribución, en la distribución del primer 50%. Ambas interpretaciones son factibles. Yo creo que históricamente, y como sostiene gran parte de la jurisprudencia, tratándose de un crédito alimentario, la interpretación que sostiene que les corresponde una vocación al 100% de su crédito es bastante razonable. Bueno, la constitución de las reservas necesarias nos hace entrar en el concepto de reserva, que en cierta manera nosotros tenemos internalizado las reservas como las que llevan a cabo las sociedades de capital o sociedades de responsabilidad limitada, a los efectos de preservar el capital social en beneficio de la sociedad, de los socios y de los terceros que contratan con ellos. En el caso de estas reservas que se constituyen a partir de utilidades, las mismas se harán en virtud de disposiciones legales, de disposiciones estatutarias, o bien por decisión del órgano de gobierno, es decir, por decisión de la propia sociedad. Así aparecen reservas facultativas y reservas obligatorias. Las reservas facultativas están limitadas a la decisión de la propia sociedad, pero tienen que ajustarse a ciertas características, como es ser razonables y responder a una prudente administración, para que, por cuanto ponen en juego la parte en que se distribuye, o sea, quita derechos inmediatos a los acreedores, a los dueños del capital. Las obligatorias pueden ser dispuestas por ley, como la conocida reserva legal de la ley de sociedades, o bien por leyes especiales que regulan el tipo de actividades que realiza el ente. También las dispuestas por los estatutos sociales, en la medida que disponga la forma de determinación, y en todos estos casos deben necesariamente ajustarse, ¿no es cierto?, y con el propósito de preservar tanto la intangibilidad del capital como la posibilidad de producir reservas, o de evitar la producción de daños que puedan producirse y puedan preverse al respecto. La ley, cuando nos referimos a este tipo de reservas, hasta aquí estamos hablando del producido a distribuir. En consecuencia, ese producido que debe distribuirse entre los titulares de capital, el dividendo, se verá reducido y retenido los montos a los efectos señalados, es decir, de mantener la intangibilidad del capital, de prever reservas para la realización de gastos. Y el único problema que puede haber en una insuficiencia de determinación de reserva es la necesidad de que en próximos ejercicios se complete o se restituya parte del monto utilizado, sin perjuicio del daño que puede haber causado y la responsabilidad de los órganos sociales. En el caso de la reserva a que se refiere el informe final, es decir, la reserva en un proyecto de distribución, se trata de un producto irrepetible y, por lo tanto, la constitución en defecto de una reserva puede causar un daño irreparable. Ante
esta situación vamos a tener previamente, voy a referir en primer lugar a cuáles son las reservas necesarias a las que se refiere la ley, que son las de créditos sujetos a condición suspensiva o bien aquellos pendientes de resolución judicial o administrativa. Esto, en base a esto, los doctores Molina Sandoval y Julian Bass hacen la definición de las reservas de un proyecto de distribución, diciendo que son obligatorias, pero tienen este carácter provisorio, hasta tanto se determine si el crédito toma actualidad o permite receptado y en consecuencia tiene derecho a reclamar sobre la reserva que se ha constituido, o en su caso, si fuera rechazado, se procederá a su distribución entre el resto de los acreedores. Tres características se señalan estos autores con relación a las reservas necesarias, que son la obligatoriedad, la proporcionalidad y la pendencia. La obligatoriedad por cuanto deben ser constituidas aun cuando se prevea que el crédito puede no llegar a no ser receptado. La proporcionalidad es la relación entre un crédito actual ubicado en la misma posición. Por eso, para el cálculo de las reservas es importante incluirlo en un previo proyecto de distribución, como si fueran acreedores actuales, y luego remitirlo al capítulo respectivo. Y la pendencia, que es la relación entre el crédito y su subsistencia. Así, un crédito que simplemente surge de la contabilidad o denunciado por el deudor no debe ser receptado si no corresponde a un periodo previo del acreedor. Y también un crédito que, por ejemplo, se han reclamado a través de un recurso de revisión, un reconocimiento no logrado en una verificación oportuna, si fuera declarado caduco, hace caer también la reserva. Como una conclusión para darle paso a Federico, quiero señalar que todo esto, reitero, es el marco, se creó en el marco de la ley 24522, que no solo preveía un rápido o un proceso de quiebra claramente liquidativo, que sigue siéndolo en este sentido, sino que se completaba con la verificación de crédito de todo, la concurrencia de todos los acreedores a verificar. Es decir, los créditos se resolvían en el trámite verificatorio. Entonces, era oportuno que los acreedores obtuvieran su crédito, y sobre esos créditos, cuando teníamos que realizar las reservas, teníamos todos los elementos prácticamente a disposición. ¿Qué pasa hoy, Federico? Bueno, sí, lo que vamos a señalar es respecto de la situación que nos encontramos con el foro de atracción vigente, que permite la continuación de juicios de contenido patrimonial contra el deudor, o sea, pretensos acreedores intentando ingresar en la distribución, pero que se mantienen fuera del principal, o sea, fuera de la quiebra, o sea, no concurren a la verificación tempestiva de créditos en el expediente del concurso. Esto genera la posibilidad, o genera la dificultad de la estimación de las reservas, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque más allá de que la ley establece que debe tener conocimiento el juzgado y el síndico de la existencia de estas pretensiones que tramitan en paralelo al principal, es muy común ver, por ejemplo, la existencia de demandas que no están cuantificadas.
Por lo tanto, al existir una demanda, una pretensión de carácter cuantitativo, o sea, patrimonial, sin cuantificar, dificulta esto la estimación de la reserva, obviamente, que debe realizar el síndico, por todo esto que dijo María Inés, por cuanto un error en la estimación de la reserva luego no va a tener solución si se distribuye el dividendo. Planteamos, calculo que está entendida la situación, planteamos como posibles soluciones a esta dificultad que se nos plantea en la cuantificación o justificación de las reservas, las que están aquí en la filmina, por ejemplo, solicitar que se acompañe copia de la demanda ante la continuación de un juicio. Recordemos que se pueden continuar juicios de conocimiento de contenido patrimonial o incluso se pueden iniciar juicios de conocimiento en el caso de que sea laboral. Por eso pedimos que se acompañe copia de la demanda, determinación de un plazo para que el acreedor manifieste su intención de insinuarse pretendiendo formar parte de la distribución o del dividendo a distribuir, exigir previa comunicación al juez del concurso respecto de la continuación o iniciación de juicios y solicitar, esto en el caso que estaba hablando antes, la determinación y notificación de la cuantía pretendida. ¿Para qué? Para justamente poder realizar correctamente o lo más correctamente posible la reserva en el proyecto de distribución. ¿Sí? Ya para cerrar, me refiero un poco al orden en el que se va avanzando, o sea, desde que llegamos, desde el momento de que rendimos cuenta, como hablaba antes, presentando el informe final de toda la gestión o de la labor del síndico en su función de liquidador, hasta que se llega finalmente al pago del dividendo. Esto sigue una serie de etapas, ¿no es cierto?, desde que se presenta el informe final, que incluye este proyecto de distribución que es provisorio. ¿Por qué? Porque, bueno, es previo a la regulación de honorarios, que ocurre con posterioridad a la presentación del informe, por lo tanto entendemos que debe preverse en el proyecto de distribución la reserva de los honorarios también. Luego de regulados los honorarios se publica por 2 días, o bueno, se envía cédula a cada uno de los acreedores, la ley da la posibilidad, y queda sujeto a observaciones por 10 días. Respecto a las observaciones, el juez podría solicitar audiencia para aclarar o mejor proveer respecto de las mismas. Antes de que el juez resuelva sobre dichas observaciones, en realidad las observaciones pueden ser, entendemos, respecto de, bueno, falsedades, errores u omisiones. Cuando hablamos de falsedades, generalmente se refieren a la rendición de cuentas que hablábamos antes del síndico, que pueda observarse la rendición de cuentas, y cuando se habla de error u omisión, tiene más que ver respecto de la posibilidad de una malgraduación de un crédito o la no inclusión de un acreedor en el proyecto. Les decía, el expediente va a la Cámara de Apelaciones a los fines de confirmar la regulación o no, y finalmente al volver se resuelve respecto de las observaciones planteadas por los interesados al proyecto, y del resultado de estas observaciones se generará un ajuste final del proyecto de distribución con teniendo en cuenta lo que se ha resuelto respecto de los planteos o observaciones realizadas, para llegar finalmente al oficio judicial donde se va a detallar el pago del dividendo de cada uno de los acreedores del concurso. Acá terminaría la exposición, María Celeste.